Bueno, pues muchas gracias a todos los integrantes del Reto Actinver por conectarse y visualizar este webinar de por qué invertir en el mercado de capitales. Yo en esta ocasión les quiero mostrar los diferentes instrumentos que conforman el mercado de capitales. Les quiero dar algunos tips de cómo adentrarse en este mercado y también algunos tips que les van a servir en su día a día en sus inversiones para que puedan cuidar su patrimonio. Y comenzando, ¿por qué invertir en el mercado de capitales? Pues es porque es el mercado más emocionante. Generalmente cuando estamos viendo las noticias o estamos escuchando la radio, solemos informarnos de que el IPC o que las bolsas de valores de Estados Unidos o de México están subiendo 2% o X porcentaje o tantos puntos están bajando o que afectó alguna decisión de los bancos centrales y que por eso las bolsas y los inversionistas están vendiendo y por eso están bajando las bolsas. Pues este tipo de mensajes justo se refieren al mercado de capitales. Este mercado ha sido protagonista de muchas películas y series, que de hecho les aconsejo ver. Algunas son muy entretenidas, pero eso sí, tengan cuidado con estas películas porque la mayoría de estas películas es que se vuelven ricos muy rápido los protagonistas, pero en realidad no es así. Es un mercado que tiene su tiempo, debes de tener una consistencia, una disciplina para poder ir creciendo tu patrimonio poco a poco, ¿no? Eso sí, este mercado ofrece rendimientos muy atractivos. Justo que les dejo aquí como dato que los últimos 14 años hemos tenido un periodo de alza bastante grande, sobre todo en las bolsas de Estados Unidos. Sí, durante estos últimos 14 años, es decir, del 2008 a la fecha, sí hemos tenido algunas minusvalías, 2 o 3 por ahí en algunos años, pero la verdad es que ha sido muy poco en comparación con todo lo que ha subido las bolsas. Entonces, este mercado puede ayudarles mucho a crecer su patrimonio, a alcanzar sus metas, a prácticamente a ayudarlos a ahorrar e invertir de una mejor manera de que seguramente ahorita lo están haciendo, ¿no? En este mercado de capitales se caracteriza por que tú cuando compras un título, ese título te ampara una propiedad. Entonces, justo tú puedes ser dueño de las empresas más grandes de todo el mundo, o inclusive a lo mejor no las más grandes, a lo mejor de tus empresas favoritas, o de empresas de tu país preferido. Entonces, prácticamente ahorita, actualmente, el mercado de capitales mexicano te da acceso a más de 3,200 instrumentos aproximadamente y que tú puedes estar invirtiendo en cualquier estrategia que tú quieras. De hecho, pues este mercado en México se conforma con mucho tipo de instrumentos, prácticamente para cualquier tipo de inversionista. No importa si eres conservador, moderado o agresivo, hay instrumentos para todo tipo. Por ejemplo, hablando un poquito a nivel general, hay ETFs de deuda, ¿no? Que si eres un inversionista conservador, pudiera ser un instrumento con una muy buena alternativa. A lo mejor para inversionistas moderados hay ETFs que te ayudan a invertir tanto en deuda como en acciones en el mismo instrumento, ¿no? Entonces estás diversificando tu inversión, tu patrimonio y no estás arriesgando todo a una sola empresa o a un solo sector o a un solo mercado. También, inclusive, podrías usar fibras, que son estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, que lo que hacen es, en un portafolio, agregan a muchas propiedades y te beneficias de las rentas y plusvalías de todas esas propiedades. Entonces, eso puede servir muy bien para inversionistas moderados. Y por último, tenemos a inversionistas agresivos que prácticamente se pueden beneficiar de ETFs apalancados, por ejemplo, o de acciones en directo. Es decir, pues a mí yo no quiero diversificar tanto, a mí me gusta nada más invertir en 5 empresas y me voy directamente a invertir en esas 5 empresas. Entonces, este mercado es muy rico, es muy diverso y la verdad es que ayuda, es una perfecta herramienta para cualquier tipo de inversionista. Y justo también como la parte romántica del mercado de capitales es que al invertir en este tipo de empresas o en este tipo de instrumentos, ayudas a los planes de crecimiento de las empresas, ¿no? Ayudas a que
vayan a otros países a expandirse, a que desarrollen nuevos productos. Por ejemplo, si a lo mejor invertimos en la acción de algún laboratorio médico, algún laboratorio farmacéutico, estás ayudando a la creación de una nueva vacuna o de nuevos tratamientos para enfermedades y que de esa manera pues, la humanidad pueda tener un mejor estilo de vida y también por consecuencia crear empleos, y los empleos a su vez pues, ayudan a que las personas se desarrollen, justo puedan llevar comida a su familia, pagar educación, pagar vacaciones. Entonces es un círculo virtuoso que el mercado de valores ayuda muchísimo al desarrollo de cualquier país, de empresa o economía. Y justo, ¿cómo puedes empezar a formar parte de este gran mercado? Pues a través de Bursanet. Justo en Bursanet todos los días tratamos de brindarte las mejores herramientas para que formes parte del mercado de capitales. Y si no conoces mucho Bursanet, aquí te explico quiénes somos. O sea, nosotros somos la plataforma digital de Grupo Financiero Actinver. Ya este grupo financiero tiene 26 años en el mercado. Justo tenemos bastante experiencia en la parte de asesoría de inversiones y también en banca. En Bursanet te damos acceso a aproximadamente 3.500 instrumentos de inversión en una experiencia totalmente digital, en donde ya sea en tu computadora, en tu casa, a través de tu compu, o estás en un hotel, estás de viaje, estás en otro país, o estás en tu oficina, desde tu compu o celular, puedes estar invirtiendo, puedes ver los precios en tiempo real, puedes ver todo lo que está sucediendo en los mercados con diferentes indicadores que tenemos, puedes tener acceso a herramientas de análisis, etcétera, para tomar las mejores decisiones de inversión. Bursanet tiene de las comisiones más competitivas en el mercado, y justo cuando hables un contrato en Bursanet, que estás abriendo un contrato en una casa de bolsa, adicional estás abriendo también un contrato en un banco al mismo tiempo. Entonces eso te beneficia porque puedes tener acceso a una tarjeta de débito, puedes disponer de ese dinero en cualquier comercio a través de tu tarjeta de débito, puedes tener acceso también a otras herramientas del banco, como pueden ser pagos, servicios, transferencias. Y como les decía, prácticamente el tener acceso a Bursanet te da acceso a oportunidades de inversión. Tenemos ahí un equipo de análisis que está constantemente emitiendo reportes de lo que está sucediendo en las empresas, que te recomiendan, si te recomiendan comprar o te recomiendan vender, o cuánto espera que suba cierta empresa o el precio de cierta empresa, y con eso tomes mejores decisiones, ¿no? de inversión. Y todas estas herramientas pues las hacemos muy fáciles de usar. Hay contenido educativo para que vayas empezando con lo básico y después vas alimentándote de más cursos o de más webinars como este, en donde te estamos explicando ya sea qué es análisis técnico, qué es análisis fundamental, y por ejemplo, qué son los fondos de inversión, los ETFs, etcétera, ¿no? Estamos en constante contacto con nuestros clientes para que se vayan nutriendo y vayan empezando a conocer más todos los instrumentos que hay en este mercado. Para que inicien a invertir sin pretextos, justo ahorita tenemos una promoción en donde si fondeas tu cuenta Bursanet en los primeros 30 días de apertura con por lo menos 1,000 pesos, te regalamos 2 acciones que te van a ayudar a comprar tu calaverita, ¿no? Estas 2 acciones son 2 acciones de la empresa Chedraui, y si escaneas el código con tu celular, podrás tener acceso a la app, ya sea en Android o iOS, para que puedas empezar a invertir. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué es el mercado de capitales? El mercado de capitales básicamente se compone de 3 instrumentos. Hay más, pero por el momento, para este webinar, no quisiera ahondar en los otros. Los otros son generalmente un poquito más complicados, pero con estos 3 prácticamente son los que tienen acceso aquí en Casa de Bolsa Actinver y en Bursanet. Tenemos las acciones como primer instrumento. Las acciones, seguramente ya han escuchado esta palabra, son pequeñas partecitas de las empresas que cuando alguien las posee, les ampara una propiedad y por lo tanto son dueños de una partecita de esa empresa. Los ETFs son
muy parecidos a los fondos de inversión y que tienen en común, es una canasta de acciones en donde vas agregando a diferentes empresas, ya sea por ejemplo, de México, vas agregando a diferentes empresas de México. A lo mejor yo en esta canasta quiero agregar a las más grandes. A lo mejor tengo otro ETF que invierte en Estados Unidos y ahí también pongo a las empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, con un solo instrumento estoy teniendo acceso a diferentes instrumentos y por lo tanto estoy diversificando. Un ETF es como si comprara un portafolio, pero ya de una manera mucho más sencilla, ¿no? Es decir, con una sola compra. Las fibras prácticamente es lo mismo que los ETFs, pero las fibras, en vez de agregar empresas, agregan propiedades, agregan, por ejemplo, plazas comerciales, agregan diferentes edificios y oficinas alrededor de la República. Agregan a almacenaje, a diferentes bienes raíces de almacenaje, donde las empresas ponen fábricas o guardan inventario. Entonces, las fibras también estoy cumpliendo el concepto de diversificación y además me beneficio de las rentas de esas propiedades y de que suba su plusvalía. Y bueno, ¿dónde puedo comprar todos estos instrumentos? De un lado tenemos a los inversionistas, ¿no? Que pueden ser diferentes tipos de personas. Ahorita listé 4 a manera de ejemplo, que básicamente somos los inversionistas, ¿no? Es personas físicas, como cualquier persona, como ustedes son, como cualquier ciudadano mexicano, una persona moral, que también las empresas, a lo mejor sus tesorerías, en lo que no usan el dinero, pueden acceder a las bolsas de valores a comprar diferentes tipos de instrumentos. Las Afores, que si bien recuerdan, las Afores son estas entidades en donde se va guardando las aportaciones de las empresas para nuestro retiro, y ese dinero, para que no esté ocioso y cuando nos podamos retirar ese dinero sea mayor al que aportamos, pues las Afores entonces lo invierten. También las Afores son un inversionista muy famoso dentro del mercado de capitales. Generalmente son inversionistas muy grandes que cuando van a comprar diferentes tipos de acciones o diferentes tipos de instrumentos, generalmente compran muchísimo. Y los seguros, de la misma manera que las Afores, los seguros, cuando tú contratas el seguro de tu coche, la prima que estás pagando para que te proteja, esa prima mientras no choques, esa prima se guarda junto con otras primas de otros clientes, y esa prima se invierte también en el mercado de valores para hacer crecer ese dinero y que cuando tengas un percance, el seguro tenga el dinero suficiente para responder lo que te dijo que iba a cubrir, ¿no? Entonces, después de estos tipos de inversionistas, ¿cómo acceden a este tipo de instrumentos, ¿no? Acciones, ETFs o fibras. Acceden a través de las casas de bolsa. En México hay 35 en total en el mercado, y en este ejemplo pongo a Bursanet, donde espero yo que abran su cuenta, y a través de esta casa de bolsa es como estos inversionistas pueden acceder a los diferentes instrumentos, porque las casas de bolsa te conectan hacia las bolsas de valores. En México existen 2 bolsas de valores. Está la Bolsa Mexicana de Valores, que está ubicada en el Paseo de la Reforma. No sé si muchos de ustedes han visto ese edificio, pero justo ahí es muy emblemático, y justo ahí están las oficinas o el corporativo de Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y también tenemos a Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores, que justo es la bolsa de valores más nueva en México, tiene pocos años de operación y prácticamente viene al mercado a revolucionar las colocaciones en bolsa, por ejemplo. Y entonces todos nosotros como inversionistas somos la demanda, ¿no? Es decir, tenemos dinero y queremos comprar ya sea acciones de las empresas, ETFs o fibras. Lo hacemos a través de una casa de bolsa, y la casa de bolsa nos conecta a las bolsas de valores para enviar nuestras posturas o nuestras instrucciones de compra o de venta. Y las bolsas de valores se encargan de juntar a la oferta, se encargan es decir, de listar las acciones o los ETFs o las fibras de los colocadores. Los colocadores en sí son las empresas que quieren obtener dinero para que sus empresas puedan crecer. Y justo creo que aquí lo explico de una mejor manera. Supongamos que esta empresa, que se llama Empresa Reto Actinver SAP DCB,
Dice SAB con una B de bueno al final porque quiere decir Sociedad Anónima Bursátil. Cuando vean SAB, por ejemplo, en la etiqueta de algún producto, en algún servicio, o si se encuentran con este tipo de razones sociales, quiere decir que esa empresa que ustedes están consumiendo cotiza en bolsa. Entonces, podrían ir a comprar sus acciones a la bolsa, a las bolsas de valores. Entonces, supongamos que esta empresa Reto Actinver SAB de CBE coloca en el mercado de capitales, en las bolsas, coloca 100 acciones. Y esas 100 acciones están representadas con los cuadritos verdes que vemos alrededor del lado izquierdo. Y yo como inversionista, a través de mi cuenta en Bursanet, pues compro 5 acciones nada más. Entonces, quiere decir que yo poseo hasta este momento 5% de la empresa, ¿no? Porque tengo 5 acciones de las 100 que se colocaron en total en todo el mercado de capitales. Y digamos que al inicio de mi inversión compré cada una de esas acciones a $1. Por lo tanto, mi inversión vale 5 pesos. Ahora, supongamos que un año después estas acciones suben a 2 pesos. Prácticamente, ¿por qué suben? Porque la empresa se comportó muy bien financieramente, vendió muchísimo más productos, se está expandiendo a más estados de la República o se está expandiendo a otros países y le fue muy bien en ventas y por lo tanto tuvo buenas utilidades. Entonces el mercado quiso comprar más de esa acción y al querer comprar más de esa acción incrementó la demanda y por lo tanto las acciones se empiezan a apreciar. Entonces la acción en vez de costar $1, cuesta 2 pesos un año después y entonces mi inversión ahora vale 10 pesos. Es decir, incrementó un 100% de rendimiento en este ejemplo. Y ahora, esa es una forma de beneficiarte en el mercado de valores o en el mercado de capitales, ¿no? A través de ganancias de capital, es decir, que el valor de mis acciones ha subido durante el tiempo. Otra forma de ganar es a través de los dividendos, que justo es el ejemplo que pongo hasta abajo, ¿no? Vamos a suponer que esta empresa Reto Actinver SAB de CBE tuvo utilidades de 50 pesos y los reparte en forma de dividendos. Por lo tanto, como tuvo utilidades de 50 pesos, si las dividimos esos 50 pesos entre las 100 acciones, nos da a que cada acción recibe 50 centavos de utilidades. Por lo tanto, si yo soy dueño de 5 acciones, yo recibo 2 pesos con 50 centavos como dividendo. Entonces, además de que mi inversión ya vale 5 pesos más, es decir, vale 10, adicional recibí 2.5 pesos de dividendo. Entonces, quiere decir que de los 5 pesos que invertí inicialmente, ahorita ya tengo 7.5 pesos de ganancia en total, ¿no? ¿Y por qué las acciones, o más bien, por qué las empresas quieren cotizar en bolsa? Y justo muchos de estos puntos, además de que le conviene a la empresa, también nos conviene a nosotros como inversionistas. La empresa busca cotizar en bolsa porque, por ejemplo, debe de tener por reglamento un consejo de administración. Ese consejo de administración es un equipo de personas que por lo menos el 20% de ese equipo debe ser de personas externas a la empresa. Entonces, este equipo de personas se reúnen cada cierto tiempo para dar ideas de hacer más cosas a la empresa, ¿no? Para dar sus opiniones de lo que está pasando en el mercado, para aportar visibilidad de lo que viene en el futuro, de qué deberían de estar haciendo y cómo mejorar la empresa. Entonces, este equipo de personas ayuda muchísimo a que no solamente los directivos o los dueños o los dueños mayoritarios estén cegados por cierta estrategia, ¿no? Sino a lo mejor con este equipo de personas externas se complementa y pueden formar entre todos una estrategia mejor para la empresa. Después tenemos al gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo, cuando yo cotizo a mi empresa en la bolsa, yo tengo que mejorar todos los procesos de mi empresa, ¿no? Debo de mejorar, por ejemplo, debo de implementar una auditoría, debo de tener a gente
vigilando cómo son los procesos, un área de recursos humanos que seleccione mejor los puestos y con la gente adecuada para esos puestos. Entonces, justo el gobierno corporativo robustece la empresa para hacerla más institucional y que no tenga algunos vicios que pudieran tener algunas empresas más chicas, ¿no? Porque no tienen este conjunto de reglas o procedimientos o políticas que te ayudan a hacer una empresa mejor. Después, cuando tú cotizas una empresa en bolsa, estás sujeta al escrutinio público. Es decir, todo lo tienes que dar a comunicar, digo, la mayoría de las cosas, excepto cosas confidenciales que, por ejemplo, que estás desarrollando nuevos productos o una nueva estrategia. Pero, por ejemplo, esto va muy de la mano con la transparencia. Tú como empresa, cada 3 meses, exhibes o das a conocer o reportas los estados financieros de tu empresa, ¿no? Y también cada año sacas un reporte anual donde le dices a tus inversionistas cómo te fue en el año y qué esperas hacer en los siguientes años, cómo piensas ser una mejor empresa en los siguientes años. Y esto nos ayuda a nosotros como inversionistas a que sepamos cómo está invertido nuestro dinero, ¿no? O sea, a lo mejor si yo invierto en esta empresa de Reto Actinver y veo que van a hacer muchas mejoras en la plataforma para el siguiente año y que van a meter más clases y que van a meter a más ponentes o ponentes de otros países, etcétera. Entonces yo veo que la plataforma se está robusteciendo y por lo tanto entonces yo me voy a beneficiar de esa fortaleza que va a adquirir la empresa y entonces mi empresa o mi inversión se va a incrementar. Y justo también el escrutinio público ayuda muchísimo yo creo, a hacer las empresas más grandes porque está sujeto a la opinión de los analistas, por ejemplo. Las casas de bolsa como nosotros, aquí en Actinver, tenemos un equipo de analistas que, como su nombre lo dice, analizan a la empresa y analizan su estrategia y analizan sus finanzas futuras, ¿no? Entonces, ellos también pueden aportar cierta opinión de lo que está haciendo la empresa y contrasta a lo mejor con el equipo de dirección de la empresa y entonces la empresa dice, híjole, los analistas de Actinver están sugiriendo que mejor deberíamos hacer esto. Entonces, eso también te ayuda muchísimo a que vayas creciendo como empresa. Luego, el motivo, yo creería que principal de la expansión de la empresa, y es por esto que cotiza en bolsa, es pues ser más grande, ¿no? Vas a incrementar algunos productos que a lo mejor no tienes presencia en ciertos estados, en ciertas ciudades o inclusive en ciertos países. Entonces, para eso cotizas en bolsa, básicamente para tener más recursos y poderte expandir. Digo, expandir es una palabra muy amplia, pudiera ser, como lo decía, en que tus productos lleguen a más lugares o inclusive, a lo mejor no quieres llegar a más lugares, pero quieres tener más productos o quieres de tus productos actuales los quieres mejorar aún más. Quieres invertir ese dinero en investigación y desarrollo. Entonces, quieres invertir en un equipo de científicos o de expertos muy especializados que te ayuden a que tu producto sea todavía mejor de lo que ya lo has hecho. También cotizar en bolsa a las empresas les ayuda para la atracción de talento. Justo puedes contratar a gente muy experta, muy especializada, con muchísima experiencia, y una de las formas de atraerlos a tu empresa es decirles, yo te voy a pagar en acciones. Además de que te voy a pagar ciertos sueldos, cierta cantidad al mes y al año y bonos, también te voy a dar cierta parte de la empresa cada año, y con eso, entonces yo hago que esta persona se interese más por la empresa y también que haga más cosas para que la empresa crezca, ¿no? Ya regresando un poquito a lo mismo de la expansión, ya sea que desarrolle mejores cosas o que haga una expansión geográfica mucho más agresiva de lo que tenía pensado. Entonces, esto ayuda como una motivación y ayuda a que más personas puedan pertenecer a la empresa y sobre todo que sean muy buenas. También, al cotizar en el mercado de capitales, estas empresas tienen la posibilidad de hacer transacciones. Por ejemplo, a lo mejor, si yo soy dueño de una empresa que hace llantas, a lo mejor lo hago tan bien que a lo mejor una empresa automotriz me compra, ¿no? Y está interesado en mi marca.
o inclusive otra empresa que también haga llantas, le interesa mi modelo de negocio, le interesa mi tecnología y por lo tanto me quiere comprar. Y justo que yo cotice en el mercado de capitales es mucho más fácil para atraer este tipo de oportunidades. También a lo mejor otra empresa a lo mejor no me quiere comprar, pero quiere hacer una alianza conmigo y a lo mejor es una empresa de rines, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los dos complementamos muy bien el negocio y entonces hacemos algún acuerdo de yo te vendo tantas acciones y tú me das tantas acciones de tu otra empresa y hacemos una fusión o una alianza, ¿no? También, no sé si les ha pasado, pero alguna vez que hayan, si ustedes quieren emprender en algún negocio con amigos o con familiares, justo cuando hacen una sociedad, hay veces que un amigo o alguien te dice, oye, pues la verdad el negocio está muy padre, etcétera, pero yo ya me quiero salir porque con este dinero quiero pagar una casa, ¿no? Y ahorita me urge más porque quiero vivir cómodamente con mi familia. Entonces, a lo mejor como el negocio está empezando poco a poco, etcétera, pues un problema es pues, a qué precio le compro o me vendes las acciones de su partecita de la empresa y también como va empezando justo es no tengo tanto dinero, no tengo tanto flujo para recomprarte tu parte, ¿no? Entonces justo el mercado de capitales es muy bueno para eso. De hecho, las bolsas de valores son las entidades que más recursos infinitos ofrecen para, por ejemplo, para esta recompra de acciones y justo también esta parte de la liquidez se resuelve muy bien al cotizar en bolsa. Y aquí les quiero mostrar cómo se compone el mercado nacional y el sistema internacional de cotizaciones. Como les decía, en México hay dos bolsas de valores y cada una de ellas tiene a su vez dos bolsitas. Una bolsita es el mercado nacional que tiene 187 instrumentos y la otra bolsita sería el sistema internacional de cotizaciones que tiene aproximadamente a 3.300 instrumentos. En la parte nacional tenemos a 136 acciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, 136 empresas que sus acciones o parte de su capital está ahí en las bolsas. Tenemos a 23 ETFs y a 28 fibras. Y en la parte del Sistema Internacional de Cotizaciones tenemos a un poquito más de 1.700 acciones, 89 REITs, o que sería lo mismo que es las fibras, pero en inglés, y tenemos a 1.477 ETFs. Es decir, tenemos acceso a muchísimos instrumentos como inversionistas. Y justo haciendo un zoom en la parte del mercado nacional, les muestro todas estas marcas. Digo, a lo mejor es una pantalla muy apretada, con muchísimos colores, con sí, muchísimas marcas, está muy amontonado todo, pero el objetivo de esta lámina es preguntarles, ¿consumen alguna de estas marcas alguna vez al mes, por ejemplo? Yo diría que inclusive una vez al día estamos consumiendo por lo menos alguna de estas empresas. Y todas estas empresas cotizan en la parte nacional de México, en la parte nacional de las bolsas de valores. Tenemos a Herdes, que además de ser dueño de la parte de latas y comida, también es dueño de Cielito Querido Café, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Volaris, que seguro muchos han viajado en esos aviones. A Bachoco, con la oferta de huevos y pollo que ofrecen en los supers. Grupo Bimbo, con toda su oferta de marcas como Tía Rosa, Wonder, Marinela, etcétera, ¿no? Tenemos a Rotoplaza, Corona, a Olive Garden y Sushito, por ejemplo, también a través de la empresa mamá que es CMR o Corporativo Mexicano de Restauranteros. Así es como podemos tener acceso a esas acciones. Y bueno, hay muchísimas acciones más en donde pueden invertir y se pueden beneficiar de que ustedes son consumidores de estas marcas y además nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares también son consumidores de esas marcas. Entonces también nos beneficiamos de que, por ejemplo, a lo mejor alguna marca esté de moda o esté creciendo mucho, entonces te puedes beneficiar de eso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los Oxxos
que ahorita es muy famoso, que ya además de comprar ahí algunos refrescos o algunas papas, también puedes ir a pagar diferentes proveedores de servicios, o también puedes hacer transacciones bancarias, o puedes recibir dinero. Y justo cada transacción, cada producto que venden, pues es ingreso para ellos, y pues tú te puedes estar beneficiando de todos esos ingresos. Bueno, yo les dejo esta lámina para que hagan un poquito más de tarea o de reflexión de qué más consumen día a día y cómo se pueden beneficiar de que a lo mejor están consumiendo una marca muy de moda y que se pueden beneficiar de que toda la gente también la está consumiendo, ¿no? Y de aquí me gustaría ya entrar también en la parte del sistema internacional de cotizaciones. Como les decía, es un mercado en donde diferentes acciones que cotizan alrededor del mundo llegan a México para ser operadas por inversionistas mexicanos en pesos mexicanos y con legislación fiscal mexicana. Entonces, por ejemplo, si yo quería comprar Apple hace algunos años, pues tenía que ir a Estados Unidos, abrir una cuenta de casa de bolsa allá, tenía que mandar mis pesos, convertirlos a dólares para mandarlos a esa casa de bolsa en Estados Unidos, y es otra regulación, es otro esquema fiscal. Entonces tenía que hacer todo ese rollo para poder tener acceso a Apple, ¿no? En Estados Unidos. Pero justo si yo quería tener acceso a otra acción en China o en Japón o en alguna otra parte del mundo como Asia o Europa, es muy complicado. O sea, hubiera yo tenido que tener cuentas de casas de bolsa alrededor del mundo para poder operar las diferentes acciones que más me gustan de todo el mundo, ¿no? Y que son las más representativas de cada país, por ejemplo. Entonces, gracias a eso viene el Sistema Internacional de Cotizaciones para solucionar todos esos problemas. Y bueno, en el Sistema Internacional de Cotizaciones tienen, o SIC, tienen acceso a más de 3.300 instrumentos como acciones y ETFs. Tienes los mismos derechos patrimoniales y corporativos que los inversionistas del mercado de origen. Por ejemplo, con Apple, como les decía, en Estados Unidos, yo tengo los mismos derechos que tiene un estadounidense sobre esa acción, a pesar de que yo la compré acá en México. Justo es un mercado que ha ido creciendo desde el 2014. Cualquier mexicano puede participar. Hasta antes de ese año, las reglas eran un poquito más estrictas para las personas físicas. Solamente podían participar ya sea inversionistas institucionales como los que les comenté anteriormente, afores o aseguradoras, o personas físicas, pero tenían que demostrar que tenían muchísimo patrimonio para poder pertenecer a este mercado. Justo a partir del 2014 ya cualquier mexicano puede invertir sin importar el tamaño de su patrimonio. El volumen de operación ha venido creciendo desde el 2003, ahorita más adelante hablamos de eso. Como les decía, es el mismo esquema fiscal que con acciones mexicanas. En vez de que cuando me repartan un dividendo me quiten el 30% como a los ciudadanos estadounidenses, les retiene el IRS. Aquí en México, por tratados internacionales, a nosotros solamente nos retienen el 10% de la ganancia de capital y de dividendos de las acciones de este mercado. La liquidez es ilimitada porque o sea, una vez que ustedes quieren comprar alguna acción aquí en este sistema internacional de cotizaciones, justo pueden empezar a comprar con las mismas acciones que están vendiendo aquí otros inversionistas. Pero si yo sigo comprando y me acabo, por así decirlo, que prácticamente es muy difícil, pero si me acabo todas las acciones que estaban vendiendo y yo quiero seguir comprando, justo hay mecanismos para que del mercado de origen se traigan más acciones para venderlas aquí en México. Entonces la liquidez es prácticamente limitada, ¿no? Si se acaba el mercado local, automáticamente puedes tener acceso a la bolsa de origen. La información de la empresa o ETF está disponible al inversionista en las bolsas de valores. De hecho, es uno de los requisitos para listarlas, para poder prácticamente cualquier instrumento extranjero se puede cotizar aquí en México si cumple ciertas reglas. Una de ellas es que
revele la información a los inversionistas, no importa si es una acción o un ETF, pero debe de relevar la información, revelar la información a nuestros inversionistas cada cierto tiempo para que pueda listarse en México. También debe ser este instrumento reconocido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y debe de estar listada en un mercado también reconocido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y prácticamente estas reglas es para garantizar la seguridad de las inversiones de los ciudadanos mexicanos. Prácticamente es por eso que se ponen estas reglas. Las operaciones y precios en este mercado son en pesos. Entonces, si ustedes quieren comprar alguna vez la acción de Apple, por ejemplo, o de IBM, de Microsoft, de McDonald's, de cualquier empresa de estas muy grandes y reconocidas a nivel mundial, ustedes ponen sus posturas en pesos mexicanos. Este mercado es muy bueno porque pueden diversificar en países, en regiones, en monedas. Por ejemplo, yo quiero invertir en empresas de Estados Unidos o en empresas de Francia, Alemania, España, China, Japón. O sea, ahí son países en específico. Pero también a lo mejor quiero agrandar un poquito mi abanico de posibilidades de inversión y a lo mejor yo quiero invertir no solamente en China o en Japón, quiero invertir en Asia. Entonces, también hay instrumentos que te pueden ayudar a replicar, como los ETFs, el comportamiento de las acciones de una región, ¿no? En este caso de Asia. O también quiero tener exposición a monedas. También es una manera de invertir en otras monedas, como por ejemplo, al invertir en la acción de Nintendo, estoy invirtiendo indirectamente en la moneda de Japón, que es el yen. Entonces, el sistema internacional de cotizaciones ayuda mucho a diversificar. También tienes acceso a más de 20 países con todos los instrumentos que hay en el SIC. Pues básicamente es de la exposición que tienes, ¿no? 20 países. Y justo todos estos instrumentos, estos 3.300 instrumentos, están segregados en 30 bolsas de valores que están listadas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es un buen mercado. Aquí les muestro un ejemplo de todas las bolsas de valores que están en el sistema internacional de cotizaciones. Justo en la bolsa, los instrumentos que más están listados de la bolsa del SIC son de la bolsa del New York Stock Exchange, que justo esta bolsa de valores en Estados Unidos tiene más de 200 años en el mercado ofreciendo sus servicios de intermediación. Y justo tenemos también a otra de las bolsas más importantes, que es el Nasdaq. Después tenemos la bolsa de Londres, también tenemos París, por ejemplo, por ahí alcanzo a ver a Tokio, y justo muchísimas otras bolsas alrededor del mundo a las que ustedes tienen acceso a través de Bursanet. Aquí en esta lámina les muestro cómo el mercado internacional ha ido creciendo poco a poco. Desde el 2014, si se fijan bien, a partir del 2014, justo la participación de mercado del sistema internacional de cotizaciones contra la parte nacional se incrementa muchísimo, de año a año se incrementa en 7%. Entonces, eso es gracias a que cambió la regulación y muchas personas físicas, como cualquiera de nosotros, podríamos ya entrar a este mercado sin necesidad de tener un patrimonio muy grande. Y justo vean cómo año tras año ha ido creciendo poco a poco el sistema internacional de cotizaciones, porque es un mercado muy bueno para que nosotros podamos tener acceso a empresas muy buenas que están alrededor de todo el mundo. Y a diferencia de mostrarles muchas marcas como lo hice en el mercado nacional, aquí en el mercado internacional les quiero mostrar cómo pueden tener acceso a empresas verdaderamente muy grandes. Vean a Apple. Si ustedes multiplican el precio de la acción de Apple en este momento por el número de acciones que están listadas en el mercado, pues más o menos el costo o el tamaño de Apple es de 45 billones de pesos. Después tenemos a Microsoft con 35 billones de pesos y después tenemos a Alphabet y a Amazon un poquito arriba de 20 billones de pesos. Pero vean cómo el Producto Interno Bruto de México, cómo llega
apenas a la mitad de lo que, por ejemplo, vale Apple, ¿no? Esto lo puse para que puedan ver en perspectiva la diferencia de lo grande que, por ejemplo, es ya Apple y todo lo que produce México de bienes y servicios durante un año. O sea, hay empresas en la bolsa de valores que valen más de lo que México produce en todo un año. Entonces, vean cómo pueden tener acceso a estas empresas que son muy buenas, que están alrededor del mundo, que son marcas muy reconocidas, que están marcando tendencias, que están marcando el futuro de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos, de cómo trabajamos, de cómo convivimos día a día. Todas estas marcas podrían ustedes comprar algunas acciones y beneficiarse de toda la gente que hace posible que estas marcas sean muy grandes, ¿no? Si continuamos, tenemos ahí a Berkshire Hathaway, que con 12 billones de pesos, que justo pertenece a un inversionista muy famoso, como lo es Warren Buffett. Y por último, hasta el lado izquierdo, tenemos a Visa, con un valor de 5 billones de pesos. Un poco más abajo, puse como ejemplo a Pemex, para que vean también en perspectiva lo grandes que son estas empresas. Pemex es la empresa pública o la empresa del gobierno que más vende o que más ventas tiene o más ingresos tiene en un año en México, ¿no? Entonces, si ven, Pemex tuvo ventas por 1.5 billones de pesos y vean cómo apenas si alcanza a estas 10 empresas que son las 10 empresas más grandes que tenemos en el sistema internacional de cotizaciones. Después pasamos a este tema a este tipo de instrumentos. Ya hablamos de acciones, ahorita entramos al tema o los instrumentos de ETFs, que por sus siglas en inglés significan Exchange Traded Funds, que son fondos operados en bolsa. De estos tipos de instrumentos hay tanto en la parte nacional como en la parte internacional y, como les decía, son muy similares a los fondos de inversión. Es decir, tenemos a un inversionista que aporta su dinero hacia el ETF. El ETF generalmente es un fideicomiso de inversión y ese fideicomiso de inversión lo que hace es agregar a muchas empresas. Aquí les listé algunos ejemplos que pueden ser empresas tal cual acciones o deuda de las empresas, ¿no? Entonces, justo en esta canasta puede agregar a diferentes acciones, a diferentes bonos de deuda y justo cerrar este portafolio y venderlo en diferentes partes muy chiquitas para que podamos tener acceso nosotros con muy poco dinero, a nosotros los inversionistas principiantes, ¿no? También pueden incorporar otro tipo de instrumentos en estos portafolios que nos venden y a su vez todos estos instrumentos están diversificados en regiones, como les decía, en Europa, Asia, sectores como construcción, finanzas, tecnología, consumo básico o países, ¿no? O sea, a lo mejor quiero tener exposición, quiero tener acciones de empresas de Alemania o de empresas de Francia, de España, o cualquier otro país del mundo. Inclusive también yo podría invertir en ETFs dependiendo de mi horizonte de inversión, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero invertir en deuda y mi horizonte de inversión no quiero invertir tanto tiempo, pues puedo comprar un ETF que invierta en deuda de Estados Unidos, por ejemplo, de corto plazo. Entonces puedo acceder a un ETF que compre los CETES, pero de Estados Unidos, que se llaman T-bills. Si yo quiero invertir, por ejemplo, en deuda a largo plazo, pues puedo comprar un ETF que invierta, por ejemplo, en bonos del gobierno mexicano, que los bonos de largo plazo se emiten de 30 a 20 años, por ejemplo. Entonces, a lo mejor mi estrategia de inversión es mucho más larga y no quiero ocupar ese dinero hasta dentro de 20, 30 años que yo ya estoy retirándome y es hasta ese momento que voy a empezar a utilizar mi dinero. ¿Cómo me beneficio de los ETFs? A través de que el valor de estos activos suba. Si mi portafolio, mi canasta de acciones y de deuda, el valor de cada uno de ellos sube, pues el ETF por lo tanto sube y entonces mi inversión también sube.
El objetivo de los ETFs es diversificar. Entonces, el objetivo es que a lo mejor si tengo 10 empresas y a 2 empresas les va muy mal, el objetivo es que las otras 8 compensen esa pérdida de las 2 empresas que les fueron mal. También los ETFs aplican la selección natural de Darwin, porque cada cierto tiempo se van rebalanceando, es decir, cada cierto tiempo van quitando a las acciones o a la deuda vieja, perdón, a las acciones o a la deuda mala, y van agregando acciones o empresas o deuda buena, ¿no? Justo a lo mejor empresas que no se adapten a nuevos entornos económicos, a nuevos entornos políticos o fiscales, o a lo mejor que no se adapten a los nuevos hábitos de consumo, pues a lo mejor esas acciones van a ir bajando de precio, entonces ya no pueden pertenecer al ETF e invierten a empresas que sí se estén adaptando a estos nuevos entornos económicos o financieros. Un ejemplo muy fácil es, si recordarán a Blockbuster, esta empresa nunca quiso digitalizarse y poco a poco empezó a perder participación de mercado, empezó a perder clientes, en vez de hacer diferentes tiempo, cola en ir a rentar tu película, en vez de tener la comodidad de poner cualquier película que quisieras desde la comodidad de tu casa, en tu control, en tu tele, pues así fue como Blockbuster empezó a bajar, a no adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, y pues así fue como Netflix empezó a quitarle terreno, y entonces los ETFs quitaron la acción de Blockbuster y metieron a la acción de Netflix, por ejemplo. En México hay diferentes gestores de ETFs. Aquí les menciono a los 5 principales. Tenemos a BlackRock, que tiene el 28% de los ETFs que hay en México. Básicamente este 28% son aproximadamente 400 ETFs que podemos comprar de BlackRock, ¿no? Después viene State Street Global Advisors, que su marca de ETFs es SPDR, tiene el 7% de los ETFs que se cotizan en México. Después viene Vanguard con el 6%. Después viene GlobalX también con el 6% aproximadamente. Justo Actinver tiene una alianza con GlobalX y GlobalX tiene aproximadamente 100 ETFs en México. Y Xtrackers con el 5%. Posteriormente, ya que hablamos de ETFs, ahorita pasamos a la parte de fibras. Y prácticamente yo les diría que es lo mismo que los ETFs, simplemente que las fibras se concentran en bienes raíces. También son canastas de acciones, pero estas acciones invierten en hoteles, en almacenamiento, en centros comerciales o en oficinas o en industrias, ¿no? Es decir, en parques industriales o en almacenes para industrias. Justo el almacenamiento que está arriba se refiere más a la parte de almacenamiento para personas físicas o almacenamiento para personas que no les caben cosas suficientes en su casa. Pero las fibras también nos ayudan en la parte de diversificación, porque tenemos a los inversionistas que aportan su dinero al fideicomiso de la fibra. Este fideicomiso lo que hace es que invierte acciones o títulos en el mercado, y nosotros al adquirir cada uno de esos títulos, nuestro dinero se diversifica en cualquiera de los sectores que les acabo de mencionar. Por ejemplo, hay fibras que se concentran en oficinas y centros comerciales, ¿no? A lo mejor Funo podría ser una de ellas. Funo justo es la dueña, para los que conozcan un poquito más en la Ciudad de México, es la dueña de la Torre Mayor o de justo el nuevo rascacielos de la Ciudad de México que se llama Mítica. Entonces, nuestro dinero, al comprar esos títulos, se va hacia esas propiedades a financiarlas, a mantenerlas, a construirlas, etcétera. Y justo nuestro dinero, ¿cómo se ve beneficiado? A través de 2 vías. Porque las rentas van subiendo, sí, nos beneficiamos de todas las rentas que pagan todas las marcas que están o empresas que están en esas oficinas o en esos centros comerciales, y también nos beneficiamos de la plusvalía de estas propiedades. Entonces, año tras año que van subiendo
el costo de los terrenos, o el costo de las casas, el costo de las propiedades, pues así justo también se va beneficiando nuestra fibra de este incremento de los precios de los bienes raíces. Y aquí les traigo un mapa para mostrarles cómo está el mercado de fibras en México. Hay fibras, si no tan repetidos algunos logos, es porque las fibras se diversifican en diferentes sectores. Por ejemplo, Funo, como les decía, está diversificada en oficinas y también en propiedades industriales. Por ejemplo, Fibra Monterrey tiene centros comerciales, también tiene oficinas y también tiene propiedades industriales. Pero tenemos a las fibras que solamente tienen la parte comercial, tenemos a fibras que solamente se dedican a la parte de oficinas, a la parte de vivienda, hoteles, almacenamiento personal, educación y por último a la parte de las industrias, que por ejemplo Fibra Macguire es muy famosa en ese sector, que prácticamente compra terrenos para que las empresas vayan a poner ahí sus fábricas en esos parques industriales. ¿Y por qué deberían de invertir en la bolsa? Aquí les traigo esta lámina que creo yo que es muy convincente de cómo pueden aprovechar mejor su dinero. Tenemos a la línea azul cielo, que es el ahorro, y justo esta línea representa que yo ahorré 1,000 pesos durante casi 11 años. Es decir, de enero del 2011 a diciembre del 2021. Entonces, yo sin falta todos esos meses ahorré 1,000 pesos. Y justo después de ese tiempo, yo junté 132,000 pesos, ahorrando 1,000 pesos mensuales. Pero si se fijan, si a esos 1,000 pesos mensuales yo les aplico inflación, que es la línea roja, o sea, la inflación fue más grande de lo que yo ahorré. La inflación fue aproximadamente de 170,000 pesos. Entonces, todo lo que está abajo de la línea roja, por así decirlo, no fue una buena inversión, ¿no? Entonces, justo con el ahorro, pues ni siquiera hubiera yo alcanzado la inflación. Después tenemos a la línea amarilla, que es el IPC, el índice de precios y cotizaciones, que es prácticamente el concentrado de las 35 empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. Y si hubiera yo invertido en el IPC, hubiera ganado aproximadamente lo mismo que la inflación. Entonces, digo, no fue tan malo como solamente ahorrarlo y dejar el dinero ahí, ocioso. Sí, al menos alcancé a la inflación, pero no la superé. Después tenemos a la parte de CETES, que es la deuda del gobierno, son certificados de la Tesorería de la Federación, que es la deuda más simple, más segura del sistema financiero mexicano y que justo también pueden comprar en Bursanet, cuesta 10 pesos cada título y con CETES prácticamente que es un instrumento bastante estable, bien lo pueden observar en la línea prácticamente totalmente recta a lo largo de estos 11 años, pero al menos con CETES sí hubiera alcanzado la inflación y lo hubiera superado, ¿no? O sea, es decir, además de que yo protegí mi poder adquisitivo, obtuve una ganancia adicional. Y después tenemos al S&P 500, que es la línea azul marino, y el Nasdaq, que es la línea azul oscura, que vean cómo igual invirtiendo 1,000 pesos mensuales, pero a diferencia de ahorrarlos en el cochinito o en el banco, mejor los hubiera comprado en un ETF que replica al Nasdaq o hubiera comprado un ETF que replique al S&P 500, vean cómo con ese mismo esfuerzo hubiera alcanzado, en vez de 132,000 pesos, con el S&P hubiera alcanzado casi un poquito más de 400,000 pesos y con el Nasdaq hubiera alcanzado casi los 600,000 pesos. Entonces, esta es una perspectiva para que se den cuenta de cómo ahorran. Si ya tienen ese hábito, hagan que ese hábito en realidad sí les dé verdaderos frutos y no solamente dejarlo en el cochinito o debajo del colchón o en el banco, porque prácticamente todos nosotros como inversionistas tenemos un enemigo común que es la inflación y si no
invertimos nuestro dinero, aunque estemos ahorrando, estamos perdiendo día con día poder adquisitivo. Entonces, aunque estemos ahorrando, las cosas nos van a seguir costando más caras y vamos a tener que seguir aportando dinero adicional para poder comprar la misma cosa que queríamos comprar hace 10, 11 años. Entonces, por eso la bolsa suele ser un muy buen, una muy buena herramienta para que nosotros podamos alcanzar nuestras metas. Y justo también, como otro ejemplo, me gustaría enseñarles esta lámina donde les muestro la diferencia entre comprar e invertir. Por ejemplo, si yo en 2019 me hubiera comprado el iPhone 11, me hubiera costado 17,500. Y si 3 años después lo quiero vender, pues lo hubiera vendido en el mercado secundario con mis amigos, bla, bla, en 7,500 pesos. Eso es una pérdida del 57%. Pero si yo en 2019 mejor no hubiera cambiado mi celular y me hubiera quedado un poquito más de tiempo con él, y hubiera comprado 17,500 pesos, si hubiera comprado el equivalente de eso en acciones de Apple, hoy tendría 49,900 pesos y eso representaría un 185% de ganancia. Algo que es muy contrastante y se los dejo aquí para que vean cómo pueden aprovechar las bolsas de valores, el reto, Actinver, para que empiecen a conocer cómo funcionan las acciones, cómo funcionan los fondos, cómo funcionan los ETFs, las fibras, y se puedan beneficiar mejor con este tipo de ejemplos, este tipo de inversiones. Y, por ejemplo, pues hoy con esos 40,900 pesos les hubiera alcanzado para comprarse el iPhone en 2022 y además les hubiera sobrado algo para seguir ahorrando. Y bueno, justo muchas veces hay ciertos mitos en donde creemos que la bolsa es para ricos, pero aquí les traigo estas estadísticas. En toda la bolsa de valores, tanto la mexicana como en Viva, el 85% de los instrumentos, incluyendo nacional y el mercado nacional y el mercado internacional, es decir, el sistema internacional de cotizaciones, el 85% de los instrumentos cuestan menos de 1,000 pesos. Si nos vamos un poquito más abajo, el 50% de los instrumentos cuestan menos de 500 pesos, es decir, es bastante accesible para todos. Y si nos vamos a la parte nacional de las bolsas de valores, el 90% de los instrumentos cuestan menos de 150 pesos. Es decir, con menos de 150 pesos yo puedo ser socio de las empresas más grandes de México, como las marcas que les enseñé hace rato, ¿no? Puedo ser socio de las empresas de Volaris, de Walmart de México, por ejemplo, de Telcel, Telmex, Bachoco, Maseca, Herdes, que son marcas que estamos consumiendo todos los días. Y justo qué bueno que están participando aquí en el reto para que practiquen. Justo pongo una foto de Checo Pérez y de María Fassi, que son dos grandes deportistas, y justo si ellos se entrenan y están en simuladores y están practicando, justo también ustedes es muy bueno que participen en el reto. Pueden ahí hacer algunos aprendizajes sin arriesgar dinero real. Y justo también Bursanet va a sacar su nuevo simulador, que se llama Bursanet Training. Justo en un mes aproximadamente, un poquito más, ya van a poder usarlo y van a poder seguir practicando después del reto. Bursanet también te ofrece, o sea, cómo se pueden ustedes adentrar al mercado de capitales de la mano de grandes expertos. Pues justo Bursanet ofrece diferentes herramientas como webinars. Justo tenemos webinars con Rankia, o luego uno de nuestros expertos de análisis tienen pláticas por ejemplo, aquí con Fibra Monterrey, en donde les preguntamos cómo le van a hacer el siguiente año, qué planes tienen para crecer, cómo van a mejorar sus gastos, etcétera. También tenemos el portal de análisis Actinver a tu disposición al ser cliente de Bursanet, donde puedes ver cómo esperan nuestros analistas que se comporten
algunas de las acciones que analizan. Por ejemplo, Tracción, nuestros analistas esperan que suba 132%, Nema que esperan que suba 171%, Televisa que suba 100%, Alsea que suba 38%. Entonces, ustedes pueden irse leyendo, cultivando, educando de cómo nuestros analistas creen que se van a comportar las acciones y tomar mejores decisiones de inversión. Algunos tips para no arriesgar de más en su patrimonio o en sus inversiones es diversifiquen. Como les decía hace rato, con los ETFs pueden diversificar en diferentes países, en diferentes sectores, monedas, o también en instrumentos. Por ejemplo, si todo mi portafolio está en acciones, pues bueno, a lo mejor valdría la pena diversificarlo también en ETFs o también en fibras, quizá en CETES. También siempre ponerte límites es muy buena herramienta, ¿no? Si tú estás invirtiendo a largo plazo, yo de manera personal creo que perder hasta el 30% en tu inversión es algo sano. Si ves que estás empezando a perder un poquito más del 30%, yo diría que lo mejor es que vendan y que puedan redefinir su estrategia. Y entonces, si a lo mejor esa acción no, o ese instrumento no me funcionó, me cambio a otro que creo que funcione, porque con esa pérdida del 30% es más fácil recuperarla con el 70% que nos queda. Y siempre infórmense. La verdad es que creo que con que inviertan 30 minutos o 1 hora al día en informarse por ejemplo, con Yahoo Finance, MarketWatch, Bloomberg, Infocel, les puede ayudar muchísimo a mejorar sus decisiones de inversión. Yahoo Finance a mí me gusta mucho personalmente porque te concentra muchos medios de comunicación en un solo lado y no tienes que andar buscando independientemente en cada uno de ellos, ¿no? Sino Yahoo Finance ya hace la tarea por ti, te saca lo más relevante, ya sea del mercado en general o si ustedes buscan una acción en particular, ustedes pueden ver las noticias relacionadas solamente a esa acción en particular o a esa empresa en particular, ¿no? En Bursanet está alimentado por Infocel, que tiene las mejores noticias del mercado mexicano y también del internacional, y ustedes tienen acceso a esas noticias en tiempo real. Por último, el mercado de capitales está supervisado por las siguientes autoridades financieras, ¿no? Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con Banco de México en la supervisión, pero justo quien es la encargada de supervisar e ir y tocar las puertas a cada una de las instituciones financieras para vigilar el dinero de nuestros clientes es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Justo ellos son los que vienen a ver cómo estamos haciendo los procesos, a ver cómo estamos resguardando sus inversiones, su seguridad, sus datos, y justo para tener un sistema financiero en México robusto. Y bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse a este webinar, espero les haya gustado. Les dejo esta lámina para que puedan escanear el código y puedan abrir su cuenta de Bursanet, y si fondean 1,000 pesos, pueden recibir 2 acciones de Chedraui totalmente gratis para que inicien a invertir. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué crees?